La historia de la Torre de Babel es mucho más interesante de lo que yo pensaba. ¿Me creerías si te digo que quizás la entendimos exactamente al revés durante un montón de tiempo? Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Y ojo, lo que te voy a contar no es simplemente una anécdota. Es una forma de entender la obra de Dios y la vida con otras personas con implicaciones tremendas. Hoy comienza una nueva etapa en este canal. Mi nombre es Lucas Magnin y esto es Teología Pop. Capítulo 1. La historia que todos conocemos. El relato de la Torre de Babel está en Génesis 11. Es súper conocido, pero vamos a repasarlo por las dudas. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Dato importante, al establecerse en la tierra de Babilonia, estas personas estaban desobedeciendo el mandamiento que Dios le había dado a Adán y Eva y a Noé, que tenían que dispersarse y llenar la tierra. How dare you? Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. Construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que seamos dispersados por todo el mundo. Acuérdense que justo antes Génesis relata la historia del arca de Noé. Quizás uno de los propósitos que tenían para construir la torre era justamente salvarse si había un segundo diluvio. Maravillosa jugada. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. Esta es la explicación que ofrece Génesis sobre la multiplicidad de las lenguas en el mundo. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso, la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas, así los dispersó por todo el mundo. That's what the kids call epic fail. La historia que todos conocemos es básicamente la siguiente. En esta época, la humanidad hablaba el mismo idioma y habían inventado algo revolucionario: el ladrillo. Así que empezaron a construir una torre y querían llegar hasta el cielo. If you think this has a happy ending, you haven't been paying attention. Pero a Dios no le gusta nada la idea, así que baja y confunde las lenguas. Como la gente ya no se puede entender, deja de construir la ciudad y se dispersa por todo el mundo. La moraleja tradicional de esta historia parece enseñarnos que no debemos ser arrogantes. O sea, no podemos llegar al cielo y cuando lo intentamos sufrimos terribles consecuencias. Learn your rules, you better learn your rules. If you don't, you'll be eaten in your sleep. Pero hay algo más. Esta interpretación también sugiere que lo mejor es tener una sola lengua. En otras palabras, hablar de una misma forma es una bendición, mientras que la multiplicidad de lenguas es un castigo. Desde esta perspectiva, la pérdida de la lengua única es otra mancha en el camino de la humanidad. Después de perder la inocencia del huerto del Edén, pierden ahora la posibilidad de comunicarse. Acordate de este concepto. Según la interpretación tradicional de la historia de Babel, la diversidad lingüística es una maldición causada por la desobediencia. Pero ¿qué pasaría si te digo que la multiplicación de las lenguas, más que un castigo, fue una bendición de Dios? Me alegra que me corrijas, Lisa. A la gente siempre le alegra que la corrijan, hija. Pero para eso tenemos que ir al capítulo 2, un poco de contexto histórico. Hay bastante consenso entre los biblistas de que el relato de la Torre de Babel fue escrito en el siglo VI a.C., cuando el rey Nabucodonosor había llevado cautivo al pueblo judío a Babilonia. Y seguro alguien me va a decir: wow. ¿Cómo se va a escribir en tiempos del exilio babilónico en el siglo VI si lo escribió Moisés, que vivió como 1000 años antes? Efectivamente, según una tradición rabínica muy antigua, Moisés fue el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia. Pero acá hay que decir dos cosas. Primero, que la Biblia no afirma en ningún momento que Moisés haya escrito el Pentateuco tal como lo tenemos hoy. Y segundo, que desde hace tiempo hay biblistas que se cuestionan la veracidad histórica de esta tradición rabínica. I find your lack of faith disturbing. Aunque no hay un consenso sobre este tema, tanto los que afirman que fue Moisés como los que no, creen que la forma definitiva de estos libros se terminó de fijar recién al volver del exilio de Babilonia. Y probablemente una figura clave en esta compilación final de los escritos fue el sacerdote Esdras. And that's all I have to say about that. Quiero que te imagines por un segundo la situación de este pueblo exiliado. Habían perdido todas las cosas que le daban identidad. El templo, su tierra, el rey, todo había desaparecido.
Estaban cautivos en una tierra extraña y en ese contexto surge la historia de Babel. Cuando ponemos al texto en su contexto, la cosa se pone interesante, porque más allá de un dato anecdótico sobre por qué existen tantas lenguas en el mundo, empezamos a descubrir la ironía de este texto, su profunda verdad espiritual. La historia de la Torre de Babel nos está diciendo algo sobre la historia del pueblo de Dios, y de eso quiero hablar en el capítulo 3. Babel es Babilonia. Sí, así como escuchaste. Babel es Babilonia. El término hebreo Babel es un juego de palabras. En primer lugar, en hebreo suena como bla bla bla. En segundo lugar, juega con la palabra hebrea balal, que significa confundir, y de ahí viene el tema de la confusión de lenguas. En tercer lugar, juega con el nombre babilónico Bab-el, que significa puerta de Dios, y el nombre original de Babilonia en idioma sumerio también era puerta de los dioses. O sea, el nombre Babel no solo es un juego de palabras sobre la confusión, sino que significa lo mismo que Babilonia. Guiño, guiño. Pero eso no es todo. Imagínate ser uno de estos judíos prisioneros en el imperio más grande del mundo, conocido por sus ejércitos, sus jardines colgantes y sus grandes construcciones. En ese contexto surge una historia de una civilización que se establece en la llanura de Babilonia, que se llama igual que Babilonia y que construye una ciudad con una torre gigantesca. Guiño, guiño. Pero eso no es todo. Un emperador babilónico llamado Nabopolassar se hizo famoso por construir una torre de muchos pisos, el Zigurat de Marduk. Como no pudo acabarla, el que la terminó fue su hijo, Nabucodonosor, el mismo que llevó a los judíos al exilio. La gente le puso un nombre a ese edificio. Le decían Aspen. No, Aspen no. Etemenanki, que significa la mansión de lo alto entre el cielo y la tierra. Tenía 7 pisos y al último piso lo pintaron de azul, para que al mirarlo desde el piso pareciera que la torre llegaba hasta el cielo. Guiño, guiño. Pero eso no es todo. En Babilonia había un mito muy conocido llamado Enmerkar y el Señor de Arata. Las similitudes con la historia de Babel son increíbles. Enmerkar y el Señor de Arata cuenta la historia de un rey que construye un gran edificio y le pide a la gente que le pague impuestos, pero como la gente no le paga, el rey los maldice confundiendo sus lenguas. Todo esto no es coincidencia. Decir Babel es otra forma de decir Babilonia. Esta historia de la Biblia está escrita maravillosamente. Primero, hace un juego de palabras entre Babilonia y confusión. Segundo, hace una referencia irónica a una torre famosa que había en Babilonia. Y tercero, reescribe un famoso mito babilónico, pero en un tono satírico. Todo eso en 9 versículos. Los lectores originales de esta historia se daban cuenta al toque de que Babel es Babilonia. Y acá alguien podría decir, qué interesante este dato, pero la verdad no me hace ninguna diferencia. De eso vamos a hablar en el capítulo 4. ¿Por qué es importante todo esto? Antes de seguir corriendo, necesito decirte 3 cosas. Primero, ¿te está gustando el video? Para que el algoritmo de YouTube lo recomiende a otras personas, nos ayuda un montón que pongas me gusta, comentes y te suscribas al canal. Segundo, si realmente te está gustando este video, podés apoyarnos de 4 maneras. Orando por nuestro trabajo, compartiendo este video con otros, comprando mis libros o contribuyendo económicamente. En la descripción te dejo más información. Y tercero, Teología Pop es el fruto de sueños, aprendizajes y la colaboración de personas muy queridas. Ale, Fede y Naitria, nuestro focus group. Lo de Davi, que nos asesoró en todo el proceso. Gastón, que nos ayudó a pensar el aspecto visual. Y Juanpi, que trabajó con las gráficas. Nuestros Patreons, que invierten su dinero para que vos puedas aprender gratis. Y por supuesto, Almen, que es mi compañera y socia indispensable. A todos ustedes... gracias totales. Fin del comunicado. Volvamos a la historia. Intentá imaginarte la escena. Es un contexto de cautiverio y derrota. Los judíos viven como prisioneros en Babilonia. Son mano de obra esclava del imperio más grande del mundo. Quizás algunos trabajan incluso en la construcción del Zigurat de Marduk. En las calles de esa tierra extraña se cruzan con muchas razas, pueblos y lenguas que también estaban cautivos. Pero en Babilonia las tradiciones culturales, lingüísticas y religiosas tenían que desaparecer. Why, God? Why are you doing this to us? Tenemos un ejemplo de esto en la historia de Daniel. El rey Nabucodonosor construye una estatua de oro para que todos la adoren. Gente de todas las razas, naciones y lenguas escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor.
Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. ¡Oblígame, perro! En Babilonia, igual que en Babel, todos debían ser iguales. Como dice Génesis 11, todo el mundo hablaba una sola lengua, usaba las mismas palabras y formaba un solo pueblo. La identidad de las personas, incluida la fe del pueblo judío, tenía que desaparecer bajo la sombra del gran imperio babilónico. Una ciudad, una lengua y una torre para gobernarlos a todos. You have no power here. Si vos hubieras sido uno de esos cautivos en Babilonia, la historia de la Torre de Babel te habría llenado de esperanza. Porque significa que Dios no está ajeno a la historia ni se desentiende de su pueblo. Y significa también que ningún proyecto que quiera llegar hasta el cielo y ocupar el lugar de Dios va a prosperar. La historia de la Torre de Babel es una denuncia contra el sistema totalitario de Babilonia. Y cuando lo vemos así, nos damos cuenta de que la intervención de Dios es una bendición, no un castigo. La multiplicación de las lenguas destruye el proyecto vertical y restaura el proyecto horizontal de Dios. It's in the Bible. Didn't see that in the Bible. Keep looking. Confundir las lenguas no es un capricho. Dios no tiene miedo de que la humanidad suba por una torre y llegue hasta el cielo. ¿Se acuerdan del mandato que recibieron Adán y Eva y después Noé, que tenían que extenderse por toda la tierra? Bueno, cuando Dios confunde las lenguas, no los está maldiciendo, les está dando un regalo. Es la forma creativa en la que Dios lleva de vuelta a la humanidad al plan original. Como dice Génesis 11:9, en Babel el Señor confundió a la gente con distintos idiomas, así los dispersó por todo el mundo. Si sos como Dylan y la cosa todavía no te convence, acompáñame al capítulo 5, la contracara de Babel. Esta información vale millones y te la voy a regalar. A la luz de lo que aprendimos hasta acá, vamos a releer la historia de Pentecostés. Si en Babel un milagro de Dios convierte la única lengua universal en muchos idiomas, en Pentecostés otro milagro permite que muchas lenguas puedan entenderse. Dice así: el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Acá no solo se habla de idiomas diferentes, sino también de variedades lingüísticas diferentes. La palabra griega que se usa es dialectos. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia. Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Esta lista de personas es el equivalente a decir todo el mundo conocido. O sea, la gente de todo el mundo estaba escuchando el evangelio. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Pentecostés es una ironía preciosa, la contracara de Babel. Porque aunque lo que pasó en Babel significó una bendición de Dios, todavía quedaba un problema por resolver. La gente ya no podía entenderse. Y esto va mucho más allá de los idiomas. Es el problema de la comunicación humana. Aunque nos esforzamos, muchas veces no podemos entendernos. Pentecostés viene a resolver precisamente ese problema. Entre Babel y Pentecostés hay muchos puntos en común. En primer lugar, en ambas historias la gente está muy confundida. En Babel la confusión surge porque no pueden entenderse. En Pentecostés la confusión surge exactamente por lo contrario, por el milagro de que todos pudieran entenderse. En segundo lugar, hay una cuestión geográfica. En la historia de Babel todos están en un solo lugar y Dios los esparce por la faz de la tierra. Por el contrario, pareciera que en Pentecostés todas las naciones del mundo que se habían dispersado en Génesis vuelven a juntarse. Pero lo interesante es que ya no se reúnen en Babilonia, ciudad que simboliza el pecado, sino en Jerusalén, la ciudad santa, donde Cristo había muerto y resucitado hacía solo 50 días. Y en tercer lugar, Babel y Babilonia son historias de soberbia. Querían hacerse un nombre, ser famosos, llegar al cielo.
La consecuencia de esa arrogancia fue que un día ya no se pudieron entender. ¡Shame! Pero en Pentecostés la imagen es totalmente opuesta. Más que arrogancia, vemos a la gente más humilde de Galilea, unos analfabetos que adoraban a un profeta asesinado por el poder religioso y político. Aunque esos humildes discípulos no podían hacer nada, el Espíritu Santo en medio de ellos hizo lo imposible. Logró que gente de toda lengua, tribu y nación se pudiera encontrar bajo la cruz de Jesús. En Babel todos eran iguales, pero no se podían entender. En la iglesia de Pentecostés todos son diferentes, pero cuando el Espíritu de Dios está entre nosotros, los que hablamos diferente, pensamos diferente y pertenecemos a culturas diferentes, milagrosamente podemos entendernos. El abismo de Babel es cubierto en Pentecostés por el puente del Espíritu. Y me parece muy interesante que el Espíritu Santo no hizo que toda la gente entendiera el arameo, que era el idioma de los discípulos. Más bien, el Espíritu les da a los discípulos la capacidad de hablar otros idiomas. Es la iglesia la que habla el idioma de la gente, no al revés. En palabras de Jack Dupont, la lección de Pentecostés es clara. A la iglesia le corresponde asumir todas las lenguas y culturas. No se trata de hacer que la gente comprenda su lenguaje, sino de hablarles en su lengua. Esto me emociona un montón, y es el motivo por el cual vengo hablando de Babel y Pentecostés desde hace tantos años, pero no puedo terminar este video sin hablar del capítulo 6, el final de la historia. Lo que la iglesia experimentó en Jerusalén el día de Pentecostés no fue un hecho aislado. Más bien es el modelo de lo que debería ser la obra del Espíritu Santo entre nosotros. ¡Amén! ¡Sí! ¡Amén! Y si no me crees, mira cómo termina la historia de toda la Biblia. En Apocalipsis 7, Juan tiene una visión de la eternidad. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Es un pantallazo profético de cómo va a ser el final de los tiempos. Todos los pueblos de la tierra, dispersos en Babel y reunidos momentáneamente en Pentecostés, vuelven a encontrarse. Es una iglesia de toda tribu, lengua y nación, y lo increíble es que aunque cada uno habla en su propia lengua, todos cantan la misma canción. No cantan todos en arameo, ni en griego, ni en latín, ni en español, ni en inglés. Cada pueblo canta en su propia lengua la canción del Cordero. Y si eso no te pone la piel de gallina... ¡arrepiéntete! Conclusión. Para reconciliarnos, Cristo no borra las diferencias, borra el pecado. Lo que se vivió en Pentecostés en un momento se convierte en Apocalipsis en una fiesta eterna. El pueblo de Dios es como una novia que se ha embellecido por toda la historia con adornos y experiencias de todos los rincones del mundo, de toda tribu, lengua y nación. Hay dos maneras de buscar la unidad, la de Babel o la de Dios. Para estar juntos en Babel tenemos que hablar todos de la misma forma y construir la misma torre, pero la unidad de Dios es distinta. Aunque somos diferentes, podemos entendernos si el Espíritu Santo está entre nosotros. Es el misterio de la unidad en la diversidad. Paradox. Pentecostés nos enseña la importancia de la multiforme gracia de Dios. La multiplicidad no es algo que tengamos que tolerar, más bien es la base misma de la comunidad cristiana. Si construimos imperios en los que todos pensamos igual y hacemos lo mismo, le estamos diciendo a Dios: ¿sabes qué? No te necesitamos. Podemos arreglarnos con estos ladrillos. Gracias por acompañarme hasta acá. No te vayas sin dejar tu comentario y no te olvides de charlar con alguien de lo que aprendiste en este video. Nos vemos en el próximo episodio de Teología Pop. Oh, we're out of time for today. So remember, kids, God made you special. And He loves you very much. Goodbye! Wow. You're still here. Okay. I hope you're not upset. I did that to get rid of those folks who just wouldn't understand me and don't even want to try.